En este video hablaremos sobre el método de separación de mezclas. Las mezclas heterogéneas, vamos a conocer los principales métodos de separación de estas mezclas heterogéneas. Encontramos la decantación, que son los componentes que se separan porque tienen diferente densidad. Consiste en dejar en reposo estas mezclas para que los componentes sean más densos y se sitúen en el fondo. También encontramos la imantación, que son los componentes que son atraídos por un imán y se separan de los demás. También encontramos la tamización, que son los componentes que se separan de diferentes tamaños. La mezcla se separa por un tamiz o criba que retiene las partículas un poco más pequeñas. Y por último está la filtración, que se unen o se usa para separar los sólidos de los líquidos. La sustancia líquida de la mezcla pasa a través de un filtro que retiene todo lo sólido. Encontramos también las mezclas homogéneas, que es la técnica de separación de mezclas homogéneas, suele ser más compleja. Dentro de ellos encontramos la vaporización, que consiste en cambiar un estado líquido en gaseoso. Uno de los componentes se disuelve y de esta mezcla, mediante este proceso, pueden recuperar los solutos de una mezcla. También encontramos la destilación, que consiste en elevar la temperatura de la mezcla para que uno y otro sean distintos componentes y se evaporen y se puedan separar los demás componentes. Este procedimiento se utiliza para separar disoluciones de las que queremos recuperar todos los componentes. Vamos a hablar sobre el átomo y la molécula. Todo lo que nos rodea está constituido por átomos y está formado por materia. Es decir que todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio es materia. La teoría atómica es una teoría científica que explica cómo la naturaleza de la materia y afirma que está formada por unidades llamadas átomos. Este término átomo nació como concepto filósofo de la antigua Grecia y significa no cortado, indivisible, en el siglo XIX. El científico inglés John Dalton fue el primero en que propuso este modelo atómico de la materia. Un átomo es la unidad más pequeña constituyente de la materia que conservan sus propiedades. Tiene un tamaño muy pequeño y alrededor de 10 pm. Los átomos son indivisibles por métodos químicos y está formado por 3 tipos de partículas. Los electrones, que son partículas pequeñas casi sin masa y con carga negativa. El núcleo es la parte central del átomo que incluye los protones y los neutrones. La corteza es la parte exterior del átomo que incluye los electrones que giran alrededor del núcleo. Los neutrones son partículas del núcleo con masa pero sin carga. Y los protones son partículas del núcleo con masa y con carga positiva. Una molécula es una agrupación de una cantidad determinada de átomos que pueden ser iguales o distintos. En la Tierra se han identificado más de 100 átomos distintos cuando se unen o más átomos del mismo tipo o se une un elemento químico. Si se une un átomo de elementos distintos se originan compuestos. Vamos a hablar sobre el ciclo biogeoquímico. La utilización de la materia en los ecosistemas es variada. Existe un reciclaje continuo de los elementos químicos que constituyen a los seres vivos. El recorrido que hace todos estos elementos en la naturaleza se denomina como ciclo biogeoquímico. Los más importantes son los ciclos del carbono, el nitrógeno y el fósforo. El ciclo del carbono empieza desde la descomposición, la respiración, la fotosíntesis, el dióxido de carbono, la respiración y por último la descomposición.
También está el ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo. Dentro de las moléculas del agua, pues el agua pues es abundante en toda la superficie de la Tierra y recubre parcialmente la corteza y está en permanente relación con la geósfera, la atmósfera y la biosfera. En este sentido, pues el agua es muy importante para todos los seres vivos, incluyendo al ser humano. Tiene un papel muy fundamental en la formación de minerales, rocas y en el clima y en la modelación del relieve terrestre. El agua está constituida por dos átomos, por el átomo del hidrógeno y del oxígeno. Al unirse estos dos átomos, pues forman la molécula del agua. Dentro de la superficie del agua, pues encontramos el estado sólido, líquido y gaseoso, que es el paso de un estado a otro, que produce causas en el cambio de la temperatura. En el punto de ebullición, pues el agua a la temperatura a la cual el agua líquida pasa a estado gaseoso es de 100 grados Celsius. Al calentarse, pues el agua está a esta temperatura de ebullición, se forman burbujas que suben a la superficie del líquido, revientan y las moléculas del agua salen al aire formando vapor. En el punto de fusión, pues el agua de la temperatura a la cual el estado sólido, pues se convierte en hielo, pasa a estado líquido. Se derrite y se transforma en agua líquida. Cuando el agua líquida se enfría por debajo de los 0 grados, pues es un punto de congelación, cambia de estado líquido a estado sólido. El ciclo del agua, pues en nuestro planeta cambia de estado, se desplaza y y es utilizada por todos los seres vivos. Las fuentes de energía que mantiene todo este volumen de agua en movimiento constante es el sol. Hay varios pasos o el ciclo que tiene el agua. Una de ellas es que el agua de la superficie del mar se calienta con el calor del sol, se evapora y sube hacia las nubes. Las nubes al enfriarse pues precipita todo el agua y pues produce lluvia. En las regiones más frías con lo alto de las montañas, pues las nubes precipitan en forma de nieve y esta pues se acumula en los glaciales. La superficie continental, pues el agua fluye en las fuerzas de gravedad por la formación de ríos y lagos, llegando hasta el mar. Ahí es donde todas las rocas pues también se filtra por las rocas y por el suelo, y es donde los seres vivos pues y las plantas y los animales se hidratan. Los seres vivos pues toman agua en forma líquida y los animales la beben y las plantas pues la absorben. Por último llegan al mar. La mayor parte del agua de la hidrosfera se encuentra en el mar, donde se acumula gracias a las precipitaciones y a los aportes de los ríos, y luego nuevamente empieza el ciclo del agua.